Hola, una vez más, estamos listos para seguir trabajando hacia distancia. Ya va a ser todo el semestre así por lo que vemos, ¿verdad? Ni modo. Esta clase de cálculo 2 es la que correspondería al lunes 20 de abril, justo la clase anterior a cuando va a hacer su examen el día 22, aunque no tiene nada que ver con el examen. Ni modo, aquí no hay clase de dudas. Las dudas se las resuelvo casi todas o todas las que yo puedo por correo o por WhatsApp. Entonces, la clase de lunes, esta la voy a utilizar para seguir avanzando, porque ya quedan relativamente pocas clases, hay que hacer otros exámenes por ahí, ya iremos viendo. Pero por lo pronto espero que estén muy bien, que hayan estado preparando su examen el día 22, miércoles, a la hora de clase. Ya les platicaré cuál va a ser la dinámica, pero por lo pronto vamos a dar esta clase que seguimos avanzando temas. Ya que vimos todo lo de funciones cóncavas, cuasi cóncavas, todo ese rollo que nos echamos, ¿verdad? Vamos a regresar al tema de optimización. Como recordarán, ya vimos optimización libre, ya hicimos la tarea correspondiente, bueno, la parte de la tarea que me gusta hacer en clase a mí y problemas que yo me inventé sobre ese tema, optimización libre, que es dada una función de dos variables, encontrar sus máximos y mínimos relativos mediante el criterio del Hessiano, ¿verdad? Ese era un tema importante. Bueno, ahora vamos al tema de optimización restringida, que es un tema muy largo. Es prácticamente el último tema, al final hay que ver algo de envolvente y ya se acabó, ¿no? Pero optimización restringida es más o menos largo el tema, ¿no? Se trata de una función de dos variables o más, también veremos algunos ejemplos, optimizarla, pero es que la función no se vale en todo su dominio, sino que está restringido su dominio, y averiguar cuando le evaluamos sobre ese dominio dónde está su punto más alto y más bajo, ¿no? Cuando tiene sus máximos y mínimos. Optimización, pues, ¿no? Restringida porque el dominio lo restringimos. El tema se parece, como siempre, es análogo a un tema de cálculo 1 que seguramente lo recuerdan, que se basa en una función continua evaluada en un intervalo cerrado. Una función continua en un intervalo cerrado siempre tiene un valor máximo y mínimo absolutos. Puede estar en el interior del intervalo, en los puntos críticos, o bien en alguno de los extremos. Les repito el resultado, ¿no? Si f, que está definida de AB a los reales, es decir, tiene su dominio restringido. Igual la función se puede evaluar en más lugares, pero no importa, nos interesa el intervalo AB. Es continua en AB, decía el resultado, ¿verdad? Entonces, f tiene máximo y mínimo, lo pongo así abreviado, ¿verdad? Absolutos en AB. Esto quiere decir que a fuerzas hay algún lugar en AB, puede ser en el interior o en los extremos, en donde la función tiene el punto más alto y otro donde tiene el más bajo, y es absoluto en ese intervalo. El resultado, el teorema es muy lógico, porque si la función nunca se interrumpe entre A y B, siempre va a haber el punto más alto y el punto más bajo, que puede ocurrir ya sea en los puntos críticos o en los extremos. Digo, algún ejemplo de esto, les puedo dar una función que estuviera definida, por ejemplo, así, ¿verdad? Definida en AB, una función claramente continua en el intervalo AB. En este caso el mínimo ocurrió aquí, el valor más bajo, y el máximo ocurrió aquí, ¿verdad? Hay un punto en donde está el máximo absoluto y otro punto donde está el mínimo absoluto. En este caso fue en un extremo y en el medio por ahí, ¿verdad? Bueno, el valor máximo fue este valor de y ocurrió en este punto. El valor mínimo fue este valor de y ocurrió en este punto. Para hacer esos problemas lo que hacíamos era, dada la función, no hacía falta de graficarla ni nada, ¿no? La función y el intervalo, lo que hacíamos era encontrar los puntos críticos y luego la función la evaluábamos en los puntos críticos y en los extremos del intervalo.
el punto que fuera el más grande, el valor de la función, ese era el máximo absoluto, el que fuera el más chico era el mínimo absoluto, simplemente evaluando la función en esos puntos, en los críticos y en los extremos. Era bastante sencillo. Supongo que se acuerdan de ese resultado, que además es un teoremita muy lógico, ¿no? El resultado. Bueno, en funciones de más variables hay un teorema análogo, pero como siempre ocurre, todo es un poco más complicado, que hay más variables. Ya ven que con la segunda derivada pues era muy fácil averiguar si era máximo o mínimo, sus convexidades o concavidades, pero en dos variables hay 4 segundas derivadas, entonces todo se complica un poco. Son las mismas nociones, pero más complicado. Aquí el resultado que vamos a usar para encontrar optimización de funciones restringidas es el siguiente. Sea f, que va a ir de un cierto conjunto A a R, ¿no? Donde A pertenece a R2, ¿verdad? Es compacto. Es decir, la función puede estar definida en todo R2, donde quieran, pero la voy a restringir a un conjunto compacto de R2. Es una función de dos variables, ¿eh? A está en R2 y ese A tiene que ser compacto, recuerden, un conjunto cerrado y acotado. Si ocurre esto, ¿verdad? En lugar de sea, pónganle sí. Sí, F, ¿verdad? De A a R. A esto, ¿verdad? Es continua en A, es decir, continua es que esa superficie nunca se rompe, ¿no? Puede tener picos y así, aristas, pero nunca se rompe, ¿no? Entonces, otra vez la misma conclusión. F tiene máximo, con puntito que está abreviado, ¿verdad? Y mínimo absolutos en A. Es decir, al evaluar la función en cualquier punto de A, hay un punto de la superficie que es el más alto y uno que es el más bajo. Puede repetirse en dónde ocurrió ese punto, pero la Z hay una Z más alta y una Z más baja. Ahora, aquí es un poco más complicado el trabajar esto. El resultado es más o menos lógico, porque se le pide que sea compacto. Es el equivalente a que sea el intervalo cerrado, es decir, un intervalo cerrado, como el teorema de hace ratito en AB, es un conjunto cerrado y acotado, es decir, es compacto. Aquí es mucho más la variedad de conjuntos posibles, porque basta con que sea acotado, es decir, que no se me escape el infinito en ningún lado, y además cerrado, que contenga su frontera. Al ser el conjunto compacto, garantizamos que la función, por ser continua, si no es continua puede no ocurrir esto, pero si es continua, está definida en un compacto, entonces hay un punto que es el más grande y otro punto que es el más chico. Me refiero a la Z, ¿no? Repito, los puntos donde ocurre el máximo pueden ser varios, ¿no? Pero hay un valor máximo. Y los puntos donde ocurre el valor mínimo también. Ahora, si yo tengo aquí el dominio de la función y el conjunto A, que puede estar así por cualquier conjunto así que ustedes quieran, no importa cómo, ¿verdad? Este sería el conjunto A. El teorema me garantiza que si la función es continua, ¿verdad? Este es el dominio de la función visto de frente. Aquí sería la Z y aquí arriba la superficie, ya lo saben todo lo que hemos hecho esto, ¿no? La función va a tener una Z máxima y una Z mínima, sin duda alguna. Lo malo es que el máximo y el mínimo van a ocurrir o en el interior del conjunto de A o en algún punto de la frontera. Eso es lo que complica un poco los cálculos aquí, porque hay que hacer bastante trabajo. Para averiguar los puntos del interior en donde podría ocurrir los puntos extremos, ahí calculamos las derivadas parciales iguales a 0, los puntos críticos comunes y corrientes. Los puntos críticos de la función que ya saben calcularlos, derivadas parciales iguales a 0, el sistema de ecuaciones, y obtengo los puntos críticos. Si caen aquí dentro del interior, son candidatos a máximos o mínimos. Pero luego los ponemos a competir contra la función evaluada en todos los puntos de la frontera, y eso hay que tener cuidado, que va a haber líneas, va a haber curvas, va a haber puntos aislados, y hay que garantizar que evalúe la función en toda la frontera, en todo el bordecito, y aparte en los puntos críticos. Vamos a ver cómo se hace esto, pero
En el caso de cálculo 1, la frontera eran solo 2 puntitos, esto era muy sencillo. Evaluamos la función en A y en B, los extremos de la frontera del conjunto, y en los puntos críticos al interior. Aquí es la misma idea, pero la frontera es mucho más complicada, son infinitos puntos, ¿no? Igual va a ser fácil con nuestros conocimientos, van a ver, juzgar cuáles de los puntos son los más importantes de la frontera, y los del interior, insisto, son los puntos críticos tradicionales. Ya que tenga todos los puntos críticos y la función evaluada en la frontera, que vamos a tener otros puntos críticos de alguna forma, ya nada más los pongo todos a competir, es decir, la función la evaluamos en todos ellos y averiguamos entonces en cuál fue el punto más alto y cuál fue el punto más bajo, cuál es la z máxima y la z mínima, ¿no? Entonces, eso es a lo que nos vamos a abocar ahorita con diferentes ejemplos en lo que sigue de la clase. Ahorita vamos a ir viendo. Ahora. Bien, voy a plantear el primer problemita, que seguramente no me va a dar tiempo de terminarlo en este video, pero continuamos, no pasa nada. Dice, tengo una función de 2 variables restringida a este conjunto, que me lo definen así como conjunto, ¿verdad? Los puntos del plano que están en el primer cuadrante y que cumple eso de acá, ¿no? Bueno, y el problema es obtener el máximo y el mínimo absolutos de la función en ese intervalo, en ese conjunto, no es un intervalo, es un conjunto. Bueno, el teorema que acabo de borrar hace rato me garantiza la existencia de ese punto máximo máximos y mínimo absolutos. Es decir, sí va a haber un máximo absoluto y mínimo absoluto porque es una función continua. Esta función es continua en todo R2, no tiene ninguna ruptura, ¿verdad? Y además el conjunto A es un conjunto compacto. ¿Por qué digo que es compacto? Porque ese conjunto graficado aquí frente a nosotros, el conjunto donde voy a evaluar ese paraboloide, ¿verdad? Es un paraboloide, todo el mundo lo conoce, se supone, pero bueno, muy aparte de eso, aquí está el dominio, y el dominio viene siendo x mayor que 0, y mayor que 0, igual, es el primer cuadrante, y aparte x más y igual a 1, que es este conjunto, ¿verdad? Aquí tenemos el 1, y son evidentemente los de aquí abajo. Entonces, el conjunto es este. El conjunto es ni más ni menos que este. Ese es el conjunto. Bueno, pues vamos a ver cómo hacemos el cálculo de... Sin duda es un conjunto compacto, es cerrado, tiene su frontera y es acotado. Entonces, sin duda alguna, hay un punto de aquí que tiene el máximo absoluto y uno que tiene el mínimo absoluto. Bueno, la cuestión aquí es la siguiente. Primero vamos a encontrar los puntos críticos. F de x es menos 2x, f sub y igual a menos 2y. Al igualarlas a 0 obtenemos un punto crítico que es el 0, 0. El 0, 0 es el único punto crítico de la función, es decir, y cayó aquí, cayó en el borde, bueno, no importa, a veces cae en el interior, a veces no, pero sin duda compite, ¿no? Entonces, ahí va a competir. Ahora, lo que nos falta ahora, este es un competidor, ¿verdad? La función allí vale 4, f de 0, 0 vale 4. Vamos a ver si es el máximo, el mínimo o ninguno, ¿no? Vamos a ver qué está pasando, ¿no? Ahora, además de evaluar en los puntos críticos, que ese ya es un competidor, hay que evaluar en las demás esquinas y en todas las demás líneas. Eso es lo interesante, ¿verdad? Entonces, para ello, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, aquí voy a poner los competidores, ¿verdad? Uno es el 0,0. Ese ya compite. Otro es el 1,0 y otro es el 0,1, porque son vértices del conjunto donde voy a evaluar la función. Esos compiten sin duda. Pero puede haber más competidores, que es cuando la función la evalúo a lo largo de las otras fronteras, de esta línea y de esta línea. Entonces, falta bastante chamba. Aquí en la esquina pongo donde voy a evaluar la función para juzgar dónde se quedó el máximo o el mínimo. Pero va a caer en uno de esos, ¿no? Pero de todas formas, falta todavía chamba. O sea, primero los puntos críticos. Cayó en una esquina, ok. Si coincidió, ni modo, no es uno nuevo, ¿no? Y luego hay que evaluarlo en todos los demás, ¿verdad? Las esquinas y luego en todas las demás líneas. Para averiguar eso se hace de una manera más o menos sencilla. Vean, lo que vamos a hacer 30 aquí... segundos. Bueno, en el siguiente video planteamos esta cosa.